poco de aire fresco, una bocanada de oxígeno para tratar de hacer bien las cuentas y, por supuesto, lograr de alguna forma cierta estabilidad, o por lo menos esa es la meta, el objetivo. Vamos a dialogar con el economista Sergio Chousa para que nos aclare un poco más el panorama respecto a lo que implica precisamente este principio de acuerdo, con el Fondo Monetario Internacional. Sergio, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Germán Giachero te saluda. Hola, buenas noches, Germán, a vos y a todo tu equipo. Gracias por estar ahí, Sergio. Bueno, contanos en principio para que podamos entender de qué se trata este acuerdo, en qué nos beneficia y por allí también en qué nos perjudica, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver, es un programa que viene a reemplazar el crédito stand-by de 2018, que era impagable, tenía vencimientos muy comprimidos en este año 2021 por 19 mil millones de dólares, perdón, en este año 2022. En el siguiente año 2023 por 20 mil millones de dólares y en el año 2024 para cerrar por alrededor de 4 mil millones de dólares. En suma, más de 40 mil millones de dólares a devolver en 3 años, absolutamente imposible para una economía de nuestra escala, con nuestra escasez de dólares y nuestra dificultad para generar excedentes en dólares. Básicamente lo que se hace, lo que se busca hacer con la renegociación es migrar hacia otra modalidad del programa, que es el otro que tiene en la góndola como para poder agarrar el Fondo Monetario, que es un programa más largo, que se distribuye a lo largo de 10 años. Si ponemos el periodo de gracia, terminan siendo 12 años y medio, y empezaríamos a pagar en 2026, terminando de pagar en 2034. Es un periodo bastante más distribuido. Obviamente que no es algo para tirar manteca al techo. Bueno, todavía de hecho se conoce muy poco. Estamos en una etapa bastante preliminar hasta que se eleve finalmente la propuesta, lo apruebe el Congreso argentino y después le dé tratamiento el directorio del Fondo Monetario. Pero si bien nadie se pone contento con este nuevo programa, tampoco era satisfactoria la situación que teníamos previamente, y de hecho se venía complicando la economía argentina en las últimas semanas, también como producto de la incertidumbre de no tener cerrado el capítulo del Fondo Monetario, con lo cual, bueno, es una situación entre Guatemala, ¿no?, y Guatepeor. Es una situación muy mala para nuestro país, pero que se busca un mecanismo como para ir saliendo. Ahora hay, como en la mayor parte de los temas de la política y de la economía y de las finanzas, adhesiones y también aquellos que deploran este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque muchas veces aparece la cuestión del ajuste, ¿no?, de reducir el déficit fiscal, y obviamente esto implica por ahí acortar entonces lo que se llama el gasto social. ¿Cómo viene la mano en este caso? ¿Se sabe qué es lo que va a ocurrir o todavía está eso por verse? Bueno, una introducción breve. Hay dos conceptos que tienen algún grado de similitud, pero no son exactamente lo mismo. Vos mencionaste déficit por un Sí. lado y ajuste por el otro. No necesariamente colisiona el hecho de bajar el déficit público, ordenar las cuentas públicas sin necesidad de ajuste. De hecho, el año pasado, 2021, se redujo más de la mitad el déficit público, ¿no?, el desequilibrio de las cuentas públicas nacionales, pasando de más de 6 puntos del producto en 2020, el año principal de pandemia, a 3 puntos del producto el año pasado. O sea, fue satisfactorio, se redujo el déficit. No obstante, si uno considera si hubo ajuste o no, bueno, el gasto, el tamaño del Estado no se hizo más chico. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se da esa alquimia en la cual mejorás tu estado, el estado de tus cuentas públicas, pero no ajustás al tamaño del Estado? Bueno, creciendo, con una economía que genere más producción, más actividad y también, por ende, más recaudación pública. Esa es un poco la apuesta del Ejecutivo para este nuevo programa. De hecho, lo que presentó el ministro de Economía junto con el presidente el día viernes menciona explícitamente que el compromiso con el nuevo programa que se propone no es a bajar el gasto, a bajar el peso del Estado, sino
a expandirlo moderadamente, aumentarlo, pero moderadamente. Y bueno, obviamente un ordenamiento sí del déficit, como vos bien mencionabas. La pregunta tal vez es si eso es viable, ¿no? Si se puede hacer con los objetivos, con las metas que manifestó el ministro de Economía y el presidente en sus presentaciones del día viernes. Bueno, ahí, ¿no? Un poco uno no tiene la bola de cristal, hay incertidumbre al respecto, digo, por ahora es simplemente un objetivo, una meta, después obviamente tenés que hacer ese recorrido cuando el nuevo acuerdo, cuando el nuevo programa esté en vigencia. Falta mucho para eso y va a ser un camino sinuoso, no exento de complejidades. Entre los temas que aparecieron mencionados respecto a lo que implica este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aparecería la cuestión de una quita de subsidios a los diferentes servicios. ¿Cómo es esto? Bueno, es uno de los ítems que son constitutivos del problema de déficit en las cuentas públicas que transita hoy en nuestro país, pero también desde hace varios años atrás. Tenemos, ¿no?, esta lógica pendular en la política tarifaria, donde nos fuimos de un esquema con muchos subsidios, 2014, 2015, a una liberalización y precios de mercado y dolarización en las tarifas prácticamente pleno en los años posteriores. Entonces, ahora volvemos con el péndulo a tener un componente de peso de subsidios sobre las tarifas, las cuentas públicas mucho más significativo. Bueno, yo desde lo personal tiendo a pensar que el equilibrio es algún punto medio, donde vos puedas asistir a la enorme cantidad de argentinas, argentinos que necesitan algún tipo de apoyatura para no incurrir en una situación de pobreza energética, para no destinar más del 10% de sus ingresos a pagar la tarifa de luz y de gas, pero que esos subsidios no sean indiscriminados, no vayan a argentinas y argentinos que no los necesitan, que también son muchos. Como ocurre, ¿no? Los cuales, sí, como ocurre lamentablemente por una ineficiente asignación de esos recursos, ¿no? Los grandes problemas que tiene el Estado argentino para focalizar, para distinguir a diferentes tipos de usuarios de acuerdo a sus consumos, su riqueza, su patrimonio, etc. Bueno, ese es el objetivo y la verdad es que en los 2 años previos los aumentos tarifarios fueron muy por debajo de la inflación promedio de la economía, con lo cual ya esa dolarización de la etapa de la administración anterior ya está rota. Digamos, no estamos hoy en día en un esquema de tarifas muy pesado sobre los salarios. Se ha licuado. Bueno, el objetivo de este año es ponerle un poco más de racionalidad a eso, protegiendo, obviamente cuidando la situación de tantas familias vulnerables que están en Argentina, dejar de subsidiar, quitar ese subsidio pro rico, que implica que en muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano y de algunos centros urbanos del interior del país, bueno, familias con ingresos muy considerables igualmente tienen una cuota de subsidio que no la necesitan y no la piden. Exactamente. Además, bueno, aparece en la cuestión de los subsidios siempre esta diferencia entre la capital, sí, y el interior del país, ¿no? Hay grandes diferencias en los subsidios que se reciben. Sergio, te agradecemos como siempre, muy claro. Muchas gracias por este contacto y por toda la información. A vos y a disposición. Un abrazo, gracias. Nosotros avanzamos, estamos